Y ahora sí nos metemos en esto que es tan especial, ¿no? Porque ya 30 años de los Juegos Panamericanos en Mar del Plata. Claro, esa edición que fue en el año 1995, pero la historia empezó mucho antes, Claro. con la elección de la sede y que tuvo muchos condimentos. Sí, y protagonistas. Claro. Uno de ellos con nosotros. Sí, así que le damos la bienvenida a Rubén Aguilera, periodista y miembro de ese Claro. primer COPAN, de ese primer ¿Cómo está, comité Rubén? organizador. Hola, Rubén. Bueno, es un gran honor a mí para contarle algunas de estas cosas. Y ayer, mientras estaba preparando la parte final de una presentación que voy a hacer hoy en el Museo de Mitre, me puse a pensar que el 50% de las personas que viven en Mar del Plata en este momento Sí. no vivieron los Juegos Panamericanos. Mirá. Y lo dice, me fui al censo del año 22 y están por edades. Claro. Entonces cuando eliminas, es decir, es tan importante esto que hoy hacen ustedes y que hacemos a veces los que todavía vivimos eso, es recordar, porque estos Juegos Panamericanos dejaron un legado. Cuando nos paramos en Independencia y Juan B. Justo y miramos hacia el Parque de Deportes, nos damos cuenta, los que vivíamos, por ejemplo, en 1990 en Mar del Plata, el cambio y lo que el trabajo mancomunado de toda una sociedad marplatense, no hubo nunca nadie igual, que se encolumnó detrás de ese sueño, ¿no? Sí, porque fue mayor inclusive que lo que había sido el Mundial. Sí. Y el Mundial fueron pocos partidos, pero bueno. Y los Panamericanos parecía como que la ciudad era indiferente, pero bastó que se fueran acercando. Yo estuve a cargo de los jueces de todos los deportes, desde lo que transporte, alimentación, lo que busques. Y la sede nuestra estaba, la parte de deportes, en Gascón y La Costa, a la vuelta de donde estaba el edificio ese tan bonito que era la sede central. Y bueno, salíamos yo me iba a 2 de la mañana a veces, 1:30. Y por donde yo vivía tenía que agarrar Juan B. Justo, la avenida Juan B. Justo. Y pasaba por el parque. Y había gente caminando con chicos de la mano y les iban mostrándoles, o sea, la gente lo vivió de eso. Y bueno, es el legado que quedó para Mar del Plata, ¿no? Sin duda. Y estamos, mirá, viendo las imágenes de archivo, Mari, Sí, también. de toda la transformación. Cuando comenzó la construcción de lo que hoy, como bien indica Rubén, ya más de la mitad la mitad de los marplatenses están acostumbrados a ver. Pero no era normal y la magnitud de las obras. Sí, fue tremendo. Aparte, recordaba al arquitecto Bolgeri, que fue fundamental. Era el gerente de infraestructura y fue el que controlaba, digamos, que todas las obras se fueran haciendo y terminaran hace poquito en el Teatro Tronador, creo que dijo, no recuerdo bien si dijo en 16 o en 19 meses, se hizo todo eso. Claro. Y bueno, claro, cuando se cumplieron 20 años, precisamente Bolgeri hizo una presentación, digamos, ¿no? Iba mostrando con fotografías o filmaciones cómo de la nada iban creciendo todas las obras, ¿no? Así que bueno, ahí las estoy viendo, a muchas de ellas. Nosotros las vimos, las palpamos desde el momento, ¿no? Claro, impresionante. ¿Y cómo fue ese momento en el que se da la concreción de que Mar del Plata iba a realizar los Juegos? Porque también la elección tuvo toda una historia muy, muy particular. Claro. Pasamos a estar en los medios de todo el mundo con lo que pasó, ¿no? En realidad todo aparece un 1 de julio del año 1986, en que el Comité Olímpico Argentino le envía a la ciudad, porque los Juegos Olímpicos y los Panamericanos son las ciudades, no los países, le envía a la municipalidad, Ángel Roy era el intendente, lo invita a Mar del Plata a participar en un concurso con otras ciudades argentinas que se presentaran para elegir una. Entonces Roy se lo pasa a Víctor, que era el secretario de Acción Social. Y entonces nos llama a De la Canale y a mí y nos pregunta, ¿qué les parece esto?
Y los tres llegamos a la conclusión, es la única oportunidad que tiene Mar del Plata de que se construya todo lo que después sabemos que se hizo. Claro. Así que bueno, al ratito ya Ángel Roy sabía que había que meterle para adelante y se puso adelante Bueno, ahí después viene todo un proceso, la voy a hacer corta, ¿no? Que vinieron inspecciones, todo eso, pero a los 2 meses tuvimos que ir al Comité Olímpico y a concursar. Entonces, Claro, las 3 ciudades hicieron sus presentaciones y Mar del Plata gana apabullantemente. 26 votos a 4 de Rosario y a 2 de Córdoba. Y ahí, bueno, entonces ya somos la ciudad argentina para ir a competir. A los 2 meses hubo que ir a Barbados, una islita que tiene creo que 10 kilómetros de extensión, muy pintoresca. Y ahí se produce la asamblea de la Organización Deportiva Panamericana que presidía Vázquez Raña. Un personaje. Sí. Vázquez Raña era el número 2 del olimpismo. El número 1 es el presidente del Comité Olímpico Internacional y el número 2 es el que preside la Asociación de Comités Olímpicos internacionales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros éramos 5. Sí. El intendente, su jefe de prensa, Juan Carlos de Rosa, otra de las grandes personalidades a la que le debemos mucho, el entonces secretario de Turismo, que era Elgar Ruberto, y 2 dirigentes deportivos, que éramos de la Canela y yo. Estos 5, y Cuba se llevó, aparte por la proximidad, un charter y con todos los campeones olímpicos mundiales que tenía de todos los deportes, los tiró arriba al avión y aparecieron. ¿Qué pasaba? En la asamblea, son ciertos minutos, pero todo lo que pasa antes de las asambleas. Todo lo que es el lobby, digamos. El lobby era que ellos ya lo habían organizado, entonces eran 5, por ejemplo, figuritas de ellos que iban, hablaban con el de Guatemala, el otro. Y nosotros éramos 5, nos teníamos que multiplicar con la ayuda del Comité Olímpico Argentino, que tenía un par de personas allí, ¿no? Bueno, era muy incierto todo, porque esto lo sabemos muy bien, cuando la gente va y pone el voto, entonces podemos ganar, y sí, aparentemente, pero hay un problema. Las islas del Caribe, que son muchos votos, ¿a quién iban a votar? ¿A nosotros, que venía el problema de Malvinas? Claro. ¿O a los cubanos tampoco los podían ver por razones ideológicas? Entonces, bueno, estaba todo ahí. Estuvimos 2 o 3 días hasta que, no sé, Vázquez Raña no quería lanzar, bueno, vamos a votar. Porque, ¿qué pasaba? Cuba decía, si no nos dan la sede, no vamos a ir a esos juegos. Ya empezaba el boicot antes. Empezaba el boicot y ya había otros países que, no muchos, pero que mostraban, bueno, sí. Y la solución viene en un momento, hay un delegado de, algo así de Reichenhof, algo así se llamaba, que era un peso pesado del olimpismo internacional, era miembro del Comité Olímpico Internacional y era de Puerto Rico. Y entonces dice, bueno, yo le haría un llamamiento a la gente de Mar del Plata que retiren su... Dice, y pone 4 años antes, a Cuba la habían robado para dársela a Indianápolis. Por abajo la mesa le habían hecho. Entonces estaba todo ese ahí. Muy tenso todo. Entonces, bueno, se pidió un cuento intermedio, nos reunimos en una oficina, los 5, y el tema es el siguiente. El que se va de perdidoso de acá no se lleva nada. Entonces, bueno, es como que se pergeñó eso. Si tiramos alguna carta y que puede venir la vuelta, y bueno, volvimos, pedimos... Cuando Ángel Roy dice que le cedemos a Cuba los Juegos del 91, había delegados de 40 países, más prensa, más todo. Bueno, estuvo como 10 minutos que lo único que se escuchaba era aplauso, Argentina, Cuba, bla, 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 ¿no? Se corta y empiezan los discursos. De todo, ¿y quién habla? Hablan las grandes personalidades del olimpismo, pero que están en el Comité Olímpico Internacional. Claro. Y por ahí yo le he publicado algunas veces algunos de los que hablaron. Mientras Vázquez Raña estaba, yo lo tenía enfrente a Vázquez Raña, como estaba por allá. Y yo lo veía, no hablaba con nadie, pero estaba armando con qué iba a salir.
Y de repente dice, bueno, muchachos, ha llegado el momento de anunciar que La Habana es la sede, bla, bla, bla. Todo parece en ese tipo de cosas. Se aleja que la sede olímpica próxima y se termina la historia, ¿no? Y bueno, todos, qué bien, qué sé yo. Y dice, y por primera vez en la historia de los juegos hasta ese momento, vamos a elegir una sede alterna del 91, que sea Mar del Plata, por si pasa alguna cosa, dificultad. Nunca se había hecho. Pero ahí ya empezábamos nosotros a empatar la pérdida. ¿Por qué? Porque el hecho de ser sede alterna nos permitía mantener una estructura de trabajo. Sí, sin perder la... Sin perder, porque si no se hubiera cortado y todo eso que se había hecho se perdía. Y cuando parecía que ya había dicho todo, dice, pero atención, acá hay un compromiso que ningún comité olímpico americano, cuando tengamos que dar la sede del 95, se presente así Mar del Plata. Cuando nosotros vinimos acá, dijeron, les vendieron un buzón. Y sin embargo, al cabo de los años, aparentemente debían habernos dado la sede en el 90. Sí. Pero en el 89 hubo una asamblea en Cuba de la Organización Deportiva Panamericana y que si bien no tenía en su agenda la designación del 95, como tantas cosas que se manejan desde arriba, salieron, bueno, dice, no hay que demorar más. Mar del Plata sede, o sea, fue un 13 de octubre del 1989 que nos dieron la sede y bueno, ahí toda una historia, ¿no? Y ahora 30 años de toda esa realidad, ¿no? Y claro, después nosotros vimos el final, ¿no? De estos inicios, que en la voz de un protagonista que estuvo ahí, que vio lo que era la negociación y que lejos de volver derrotados, se trajeron mucho más bajo el brazo, ¿no? Yo diría que fue la vez que hubo una asamblea que decidió una sede y que los dos se fueron con algo. Claro. Y con algo muy importante. Porque a nosotros también, hay que decir la realidad, se hizo un censo de todo lo que cada club de Mar del Plata tenía. Si tenías un gimnasio, lo que fuera, una villa. Es decir, por primera vez supimos qué había. Y entonces sabíamos que teníamos, ¿cierto? Cuando salíamos a publicitarnos, ya siendo sede incluso, decía, bueno, ¿qué tiene? Y mostrábamos la foto del mundialista, esas fotos de los campeonatos del mundo, campeonatos del mundo, todo lleno, todo. Y después, ¿qué mostrábamos? La Villa Panamericana, que la teníamos, pero después entrábamos a buscar, era todo, bueno, sí, el náutico sabíamos que se iba a hacer todo bien, el yachting, que íbamos a tener una pista de remo, que todos los que vinieron decían, es el lugar ideal, o sea, los especialistas de remo que vinieron. Y bueno, hubo que hacer un trabajo bastante grande ahí, ¿no? Pero la gran mayoría de las cosas no estaban. Qué bueno. Y son 30 años ya, en realidad muchos más si tomamos lo que estaba contando, todo lo que fue la elección, Rubén, porque en realidad el juego nace ahí, en esa isla pequeña donde fueron a pelear por Mar del Plata y que lo consiguieron. Después en el 95 vino la fiesta, vino donde todos estuvimos involucrados, muchos como voluntarios, y hoy es un lindo recuerdo para disfrutar, ¿no? Sí, y que va a estar bueno esta tarde también ahí esa posibilidad de encontrarse en una charla para seguir conociendo más de esta historia, ¿no, Rubén? Bueno, la presentación tiene más de 120 o fotos o documentos para presentar, ¿no? Vamos a ver cómo lo llevamos. Pero claro, ahí se va a ir contando paso por paso, ¿no? Claro. Yo recordaba viendo así algunas fotos, el trabajo que se hizo con los voluntarios. Hay fotografías, yo me acuerdo Guillermo Sonsini, que es otro de los que se fue ya, pero que trabajaron tanto con esos cursos, digamos. El Teatro Auditorium lleno de gente que quería ser voluntaria, o sea, no fue que hoy te llamamos, te dimos la vestimenta, y mañana estás en aquella puerta, en el otro. Todo fue un trabajo de concientización. Esa gente sí que es joven, seguramente recordará con mucho afecto eso. Sin duda, sin dudas. Bueno, le agradecemos entonces a Rubén que haya venido, que haya compartido esto
la génesis, ¿no? De Sí. lo que ha sido Los Juegos este Panamericanos. evento deportivo, el más importante que ha tenido la ciudad, sin lugar a dudas, en su historia. Así que ahí lo recordamos de la voz de la palabra autorizada. Y esta tarde, si no, lo Ahí en pueden la Villa repasar en Mitre. Villa Mitre A las 18 horas. a las 18 horas junto a Rubén, y muchísimas fotografías y mucho material para compartir. Así que te agradecemos estos Muchas minutos gracias. acá. No, gracias a ustedes por estar siempre con el deporte.